Comenzar con el libro de Juan, primera de Juan. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to Ministry of Christ to the Al world. nombre de nuestro Señor Jesucristo, In the name of our Lord Jesus Christ, no a nombre de nosotros. not in our name. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Well, we cordially invite you. Y también de nosotros. And we invite you too. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Thank you for following us through social A media, través, ¿verdad? Gracias a Dios por las comunicaciones. through, the means, Porque así pues todos estamos comunicados. because that means we're all, communicated. Así todos estamos conectados y podemos escuchar la palabra de Dios We're all we can listen to the hasta Word of los God lugares más lejanos. and spread it to the most far places. Nosotros hemos estado hablando acerca de lo que es la guerra espiritual. We've been talking about spiritual warfare, Y la guerra espiritual de la Biblia and the spiritual warfare of the no Bible tiene nada que ver con lo que tú piensas. has nothing to do with what you think. No tiene nada que ver con lo que a lo mejor tú piensas de lo que es una batalla. Has nothing to do with a battle. That's what you think, Porque la palabra de Dios because the Word of God es espiritual. is spiritual. Y si tú no comprendes la palabra de Dios And if you don't understand the Word of God, y tú no entiendes el reino espiritual, and you don't understand the spiritual kingdom, porque estamos en un reino dual, because we are in a kingdom that's dual. que es material, We are in a kingdom that's materialistic. físico, We can physically touch atómico, it. It's atomic. y un reino espiritual. But we're also in a spiritual world. Y si tú todavía no entiendes esos principios And if you still don't understand those principles, y tú no entiendes que el mundo es físico, and you don't understand that the world is physical, lo que pasa en el mundo físico what happens in the physical world muchas veces tiene que ver en el mundo espiritual. many times also affects the spiritual world. Entonces tú estás perdido And if you don't know that, then you're lost. y por eso te va como te va. And that's why things happen. Y le echas la culpa a la suegra, And you decide to blame your mother-in-law, a la esposa, your wife, al suegro, your father-in-law, al esposo, your husband, al sistema. the system. Le echas la culpa a tu situación. You blame your situation. Estás apuntando mal You're just pointing the wrong way. y nunca vas a salir de ahí. And you're never going to get out of that place. Nunca vas a salir de esa situación, You're never going to get out of that situation, sea cual sea. whatever it is. Porque el enemigo, Because the enemy, la Biblia dice, ¿verdad?, que él trabaja en el aire, the Bible says that he works in the air. trabaja en tu He mente, works. trabaja en tu espíritu. He works with your spirit. Y por eso la Biblia nos dice que nos renovemos And that's why the Bible says we have to renew ourselves. en el espíritu de nuestra mente. We have to renew the spirit of our mind. Pero son cosas que muchas personas ni saben. But those are things that many people don't even know. Van a la iglesia, They go to church, sea iglesia evangélica, whether it's an evangelical sea church, iglesia católica, whether it's a Catholic sea church, iglesia de los mormones, whether it's the church of de the los Mormons, testigos de Jehová, Jehovah's Witnesses, de los musulmanes, the Muslim church, cualquier iglesia. whatever church. Y adoran a Dios a su manera, And they worship God in their own way. porque a Dios se le tiene que adorar de acuerdo a como Él fue escrito en la palabra de Dios. But God has to be worshipped according to how the Bible tells us to. Y nosotros pensamos que ya yendo a la congregación, And we think that with just going to church, ya Dios, ¿verdad?, por arte de magia va a decir, ay, mi niño bueno, déjelo premio. by magic, God's going to be like, you know what, I'm going to reward him. No, así no funciona. But that's not how it works. A la iglesia se va You go to church para recibir instrucciones to receive instructions de cómo vivir el día con día. on how to live the daily life. El día con día, aquí están las instrucciones. The daily life, how to live it, is in the Bible. Para cómo nosotros guiar nuestros sentimientos, How we should guide our feelings, cómo guiar nuestros pensamientos. how we should guide our thoughts. Y aparte de eso, Dios nos dice And apart from that, God tells y us nos advierte and warns us
de lo que va a pasar cuando hacemos cosas malas. about what will happen if we do things that are wrong. Y no es que Dios te va a castigar, And it's not that God will punish you. no, es simplemente que nuestros actos tienen consecuencias. It's simply that all of our actions have their consequences. Y en estos tiempos estamos en el tiempo de la apostasía, And in these days we are in the time of apostasy, en el cual, fíjense, in which, así como están los tiempos, las noticias, like, when you see the news, probablemente ya el falso profeta when you see the news, maybe even like the false prophet, ya está comenzando a preparar el camino para el anticristo. the false prophet is starting to make way for the Antichrist. Porque eso es lo que dice la Biblia, Because that's what the Bible says. que el anticristo no iba a venir That the Antichrist will not come, sin que antes viniera la apostasía. will not come till after apostasy has come. Y nosotros vemos que la apostasía está, miren, cada día más apóstata. And we know that the apostasy is running rampage now. Cada día está peor. It's running rampant, it's getting worse. Entonces nosotros vemos que el acontecimiento siguiente So we know that the next occurrence es la aparición de la Trinidad satánica. is the appearance of the demonic trinity. Porque la Biblia nos dice en el libro de Juan, Because the Bible tells us in the book of John ¿verdad? Que no creamos a todo espíritu. that we should not believe every spirit. Cuando vayas a tu iglesia no te la creas toda. When you go to church, don't believe everything, Y menos si no está en la Biblia. and especially if it is not in the Bible. Vaya, a ver, ven a checar. Porque ahí sí duele. Ahí ayúdelo, por favor. Y menos si no está en la palabra de Dios. Much less if it is not in the Bible. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no creamos a todo espíritu. Because the Bible tells us that we should not believe every spirit. Ahorita eso es lo que se tiene que predicar. And that's what needs to be preached now. No estoy predicando de que, ¿verdad? Que la prosperidad y eso no. I'm not saying that, prosperity is this and that. Porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos dice que espíritus de error van a estar predicando. Because it says that in the end of time, spirits of mistake will be preaching. Espíritus de demonio. Spirits of demons. Y tú le estás diciendo, amén, gloria a Dios, santo, santo. And you saying amen, holy, holy. A enseñanzas diabólicas. To anything and everything without knowing that it could be false teachings. Como lo estuvimos viendo, ¿verdad? La otra vez. Like we saw last time. Vamos a Primera de Timoteo 4, mejor vamos a comenzar por ahí, Primera de Timoteo 4. We're going to start with the book of 1 Timothy, chapter 4. Ahí es donde el libro de Timoteo nos advierte. That's where it warns us. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. So once again, we're going to be starting the book of 1 Timothy, and the chapter is 4 with verse 1. The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. La Biblia aquí nos dice bien claro, nos advierte The Bible clearly warns us que en los postreros tiempos, that in the end of times, y miren nosotros cómo podemos medir los tiempos, and how can we measure time? a través, ¿verdad?, del regreso de Israel a su tierra. But we can sort of do that whenever Israel returned back to its country. Porque nosotros vemos ahí que una profecía se cumple enfrente de nuestros ojos. Because that was a prophecy that came true. Y que es que una nación nace en un día. And the prophecy was that one nation will be born in a day. Y nosotros vemos en la palabra de Dios And in the Word of God, que dice, ¿verdad?, que esa generación, it says that generation, una generación tiene 70 años. well, said no, a generation is around 70 to 80 years. 80 dice, ¿verdad?, los que aguantan más. Roughly around, a generation is between 70 and 80 years, roughly. Dice que esa generación iba a ver, ¿verdad?, pues la culminación And it says that generation was going to see the culmination de la humanidad. of humanity. Y nosotros vemos que desde el nacimiento de Israel hasta el 2021, And we know that from
the birth of Israel to present day, han habido muchos cambios. there have been many changes, Al pueblo no solamente de una nación, not just in one nation, sino al mundo entero, but the whole world. lo están sometiendo, They're submitting it, le están quitando su libertad, they're taking their freedom away. ni hablar de las guerras, Let's not even talk about wars, de los cambios climáticos, climate change, de los volcanes, like volcanoes. que todos están activando. Bueno, pues eso también está ahí en las noticias. They're all being activated, we can see that in the news. Entonces nosotros vemos que hasta ahorita van 72 años. So we see that right now it's 72 years. De aquí a otros 8 años, pues solo Dios sabe qué vaya a pasar. God knows what's going to happen in the next 8 years. Pero de que esto se va a componer, pues lamentablemente, All we know is that sadly this will not get better. ¿qué podemos decir? What can we say? A veces uno quisiera, no, pues sí se va a componer el asunto. Sometimes you want to be positive and say, yeah, it's going to get better, but you never know. Pero nosotros vemos cómo la maldad sigue creciendo. All we know is that evil keeps growing. Y el ser humano se quiere someter a los otros seres humanos. And the human being likes to submit other human beings. Entonces nosotros vemos que estamos en los postreros tiempos. So we see that we are in the end of times. Puede ser verdad que la venida del Señor no dice cuándo ni a qué horas. We know that the Lord is unknown, basically. Pero la Biblia dice que los entendidos entenderíamos todas las cosas. But the Bible says that the ones who understand would understand this. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. That's why it says, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith. Porque nosotros vemos qué es lo que agarran, Because what is it that people like to grab? qué es lo que usan What is it that they like to use? para atraer a la gente. To bring people in. Pues la Biblia. They like to use the Bible. Y como a la gente no le gusta estudiar, And since people do not like to study, no le gusta leer, and they don't like to read, pues a espíritus de demonio le dicen amén, amén, amén. to a spirit that is demonic, they just say amen. Y ya después, ¿verdad? Vemos que hay un caos en la familia. And then we see a chaos in their family. Entonces nosotros vemos que Dios nos advierte So God warns us que en los posteriores tiempos dice, ¿verdad? Que van a haber doctrinas that in the end of times there will be doctrines de humanos, no. of humans. No, Va a haber doctrinas de demonios. there will be doctrines of demons. Los demonios van a estar predicando en el púlpito. Demons would be preaching in the pulpits. Y nosotros tenemos que entender cómo discernir eso. And we have to be able to distinguish that. Y el discernimiento se adquiere a través de la lectura de la palabra de Dios. And that is obtained when you study the Word of God. Por eso nosotros hoy más que nunca debemos de estar alertas That's why, now more than ever, we have to be alert y tener mucho cuidado con lo que oímos and be very careful with what we hear y a quién seguimos. and who we follow. Porque de verdad que, como nosotros vamos a estar viendo más adelante, Because like we'll be seeing later on, que se levantan muchos líderes. a lot of leaders rise up. La Biblia los llama, ¿verdad? Muchos Cristos. The Bible refers to them as Antichrist Porque se autoproclaman or Christ because they like to proclaim o themselves apóstoles o profetas. as apostles, prophets, Como se etc. oye bonito el asunto, And since the title and situation sounds nice, con tal de que vengas a mi iglesia, a mi congregación, they say as long as you come to my church, my congregation, a mí no me importa hagas lo que hagas. I don't care what you do. A mí no me importa que andes en pecado. I don't care if you're living freely in sin. Aquí vas a cantar, aquí vas a adorar, a estar bien delante de Dios. You'll be able to sing, you'll be able to be a leader, it doesn't matter. Vas a estar bien delante de Dios con tu pecado. They basically lead some that they're going to be fine in front of God's Nosotros vemos eyes. que, pues eso es fácil, se llenan los lugares. We know that it fills the building up with people. Pero nosotros vemos que cuando se confronta el pecado, But when you confront sin, pues no a muchos les gusta. when you confront sin, not a lot of people like that. La gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos confronta. And why? Because God confronts us. Porque Dios es el que conoce los corazones. Because God is the one who knows the hearts. Y la Biblia dice que conoce las intenciones. And the Bible also says that He knows the intentions.
Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos, And the Bible says that in the end of times, dice verdad que muchos van a tener comezón de oír, it says that a lot will just have a tingling in their ear, pero que no van a soportar but that they will not be able to support la sana doctrina. or handle the holy doctrine. Por eso miren, nada nos sorprende. That's why nothing surprises us now. Bueno, a veces sí, como que uno dice, wow, eso a poco así es, ya viendo cuando la palabra de Dios se cumple, dice, Dios mío, está en la Biblia. We're only surprised when we see that something comes true and it is written in the Bible. No, nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí han venido muchas personas And why? Because a lot of people have come que no han querido cambiar. that have not wanted to change. Claro, nosotros tenemos nuestras luchas, You know, of course, everyone has their battles, pero ¿verdad? Hay de pecados a pecados. but you know, there's always, you know, sin to sin. Por ejemplo, aquí han venido personas que no se han querido casar, For example, people have come in here that do not want to get married, que han querido seguir viviendo en fornicación. that would much rather continue to live their life in fornication. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que sus hijos son, usan una palabra muy fea. And the Bible does use a strong word to refer to their children. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Once again, I don't say the Bible says it. Por eso, cosas como esas You know, just things like that. no les han gustado. Y no, mejor me voy donde me dejen, They say, I don't like that. I'm going to go somewhere where they'll let me, donde me dejen cantar y que yo viva con mi mujer así en unión libre. where they'll let me, you know, be the leader of the church group that sings it, but I'm living with my girlfriend. Pues no, esas son doctrinas diabólicas, And once again, that's a demonic porque te está teaching llevando al mismo infierno that's going to take you to y a hell. tu verdad y a tus seres queridos, lamentablemente. Sadly, you and your loved ones. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, So we see in the Word of God, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. verse 3, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Mire, la Biblia dice que son mentirosos, And verse 2, it calls them hypocritical liars. ¿verdad? Y cuando dice que tiene la mente cauterizada, When it says whose consciousness have been seared with an iron, with a hot quiere iron. decir que ya tienen la conciencia que miren ya nada les redarguye. When it refers to that, it means that nothing can redeem their consciousness. Porque la palabra cauterizar quiere decir quemado, Because it says have been seared as with a hot iron. como quemado en carbón, ya hecho carbón ya muerto. You know, when you grill something, it's not the same. It's Y burnt. aquí es donde, ¿verdad? Algunos van a prohibir casarse, Verse 3 says they forbid people to marry, como la iglesia, pues, romana, kind of like the Roman church. y otros van a decir, no, hombre, aunque no estés casado, pásale. And others will say, you know what, it doesn't matter if you're married or not, you can come in. Dios te perdona y esas cosas. God will forgive you and things like that. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. And order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. O sea, van a atacar tus sentimientos, They're going to attack your perdón, van a feelings. atacar tus placeres, tus deseos, Basically, they're going to attack your desires, your pleasures. porque algunos dicen, ¿verdad? Que, Because, side note, some people say, miren, aquí cuando habla de la comida, when it talks about abstaining from certain foods, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, the Apostle Paul is telling Timothy porque los judíos, ustedes saben, ¿verdad? Que tienen su comida muy estricta. that, you know, for example, Jews, they have a very strict diet. Y los judíos decían que comer pues cerdo pues era pecado. And they believe that if you ate pork, it was a sin. Y no es tanto que sea pecado, And it's not so much that it's a sin, sino que Dios lo prohíbe porque pues es un alimento sucio. but that God forbid it to them because it was an unclean food. Porque tiene una grasa que es muy dañina para nosotros. He forbade it because it had grease that was not good for the body. Porque se va a las venas, a las arterias y cuando eso hace daño. Because it goes to the arteries, it goes to the bloodstreams. Pero ya los judíos decían que era pecado, que eras inmundo cuando comías carne de esa. The Jews took it so far to say that if you ate pork, you were unclean. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Que pues And the Lord Jesus Christ told them lo que contaminaba no era lo que entraba en la boca,
that what contaminated a person was not what went in the body, sino lo que salía de la boca. but what came out of the mouth. Maldiciones, When you curse someone, odio, bueno, todo eso. hate, things like that. Porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Because the Bible says that what the heart is full of, the mouth will speak it. Entonces aquí, ¿verdad? Los judíos So here the Jews, querían judaizar a la iglesia cristiana so the Jews basically wanted us to change the Christian church and make it in their own form, y subestimaron a Timoteo. and they underestimated Por eso Timothy. dice, ¿verdad? Que prohibían casarse. And they forbade people from marrying, Porque dicen, ¿verdad? Que pues si tú te casas, because they said if you get married, no vas a entregarte completo a Dios. then they used to say that if you get married, you're not going to be able to give yourself away to God. Entonces, pues, eso era de lo que estaba hablando aquí Timoteo. And that's what Timothy was referring to. O sea, ponían reglas que no eran bíblicas. So they would basically impose laws that were not biblical. Cuando la Biblia dice, hablando del matrimonio, que el que haya esposa haya bien. But when the Bible says, there's a wife, then there's good things. Entonces nosotros vemos que hay enseñanzas que confunden. So there are teachings that confuse people. Ahora, comer un kilo de carnitas, pues no está mal una vez al mes. Eating pork is not a bad thing every once in a while, Pero si tienes el colesterol alto, But if you have high cholesterol, o la presión alta, or you have high blood pressure, oye, pues no tientes tu cuerpo, no lo hagas porque te va a hacer daño. don't tempt your body. It's gonna harm you. Entonces, por eso aquí el Timoteo dice, ¿verdad? Que van a ser espíritus de demonio, doctrinas de demonio. And Timothy refers to it as doctrines of demons. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que es por la hipocresía de mentirosos. And the Bible says that teachings like that come from hypocritical liars, Y de esos, miren, de verdad que tenemos que tener mucho cuidado, and we have to be careful with things like that porque cauterizan la mente. because they like to captivate the mind. Y ya una vez que la mente está cauterizada, And once you captivate the mind, viven amargados, they end up living bitter, viven criticando a todo mundo, criticizing everyone, viven tristes, they live sad, viven mal, they live wrong, pero ellos no lo quieren reconocer. but they don't want to recognize that ¿Por qué? Porque viven una religiosidad, because they live in such a heavy porque no religion. tienen un corazón humilde para cambiar. They don't have a humble heart to change. Ya la mente está cauterizada, está quemada ya. Their mind is seared with a hot iron, Y ese es el objetivo del maligno. and that is the objective of evil. Porque las personas creen más fácil la mentira que la verdad. Because we know that people like to believe lies better than the truth. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso Dios nos advierte de estos falsos profetas. And God warns us of these false prophets. Y ahí están echando pleito con el diablo. Because they're too busy trying to fight Satan off Y el diablo está en el púlpito predicando, Dios mío. when Satan is there preaching in their church. Aquí lo dice, It says it here, ¿verdad? Doctrinas de demonios. doctrines of demons. Iglesia, estamos en un tiempo muy peligroso. Church, we are in a very difficult time. Estamos en un tiempo donde las profecías se están cumpliendo We're in a time where the prophecies are coming true, enfrente de nuestros ojos. before our eyes. No solamente profecías, ¿verdad?, del corazón humano, Not just prophecies of the human, sino pues también profecías a nivel global. but we see these prophecies coming true, globally. Porque hay mucho Because there is a lot donde Satanás ha ganado terreno. Because there's a lot of occasions where Satan has won a lot of territory. Miren, cuando el apóstol Juan, When the Apostle Paul, ¿se acuerda que se presentó en los 24 tronos? when he presented himself and he saw the 24 thrones, Que esos lugares todavía no están ocupados. and we know that they were not occupied, ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando fue al cielo, and that was because when Christ went to heaven, se presentó con un cuerpo humano, he presented himself with a human body. claro, redimido. Of course, it was redeemed. Por eso los ángeles dijeron, oye, ¿quién es ese hijo de hombre? That's why the angels asked, who is the Son of
man. ¿Y ese humano qué hace aquí? What is that human doing here? Porque aquí solamente vienen pues donde dice, ¿verdad? Que ni carne ni sangre entra. Because that was the place where the Bible says that not flesh or blood can enter there. Entonces va a comenzar una nueva era. So a new era will begin. Entonces nosotros vemos que por eso Juan lloraba. We see that that's why John cried. Porque él veía el rollo Because he saw the scroll sellado. and it was sealed. Y él lloraba y decía, Dios mío, ¿quién es digno de abrir ese libro? And he cried because Perdón, ese rollo. he cried because he asked who was worthy to open that scroll. Y decía, ¿verdad? Que no había nadie digno ni del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. And the answer was that there was no one worthy in the heaven and the earth and underneath it that was worthy. Y por eso Juan lloraba. And that's why John cried. Porque el dominio de Satanás sobre la tierra, Because the dominion of Satan over the earth, no había quien se lo quitara, iglesia. basically there was no one who could take it away. No había quien pudiera traer juicio. There was no one who could bring judgment. No había. Por eso Juan lloraba y decía, va a seguir en la maldad. That's why John cried, because he knew that meant that evil would continue. Porque nosotros vemos en la tentación, Because we see in the temptation, cuando Satanás le dijo, adórame, when Satan told Christ, le dijo al worship me. Señor Jesucristo, adórame. He told Christ, worship me. Y Satanás le dijo, y te voy a dar todos los reinos de la tierra, And Satan said, I will give you all the land, porque a mí me los han dado. because it's been given to me. Y Jesucristo no le dijo, no es cierto, oh diablo mentiroso, nadie te los ha dado. And Christ didn't say, no, you're lying, no one gave those to you. Él nunca le dijo que no era cierto. He never said that wasn't true. Él simplemente le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Christ simply replied, you should worship the Lord your God. Pero Él nunca negó que los reinos eran de Él. But he never denied that the lands belonged to Satan. Y no es muy difícil comprobarlo, miren cómo está el mundo. And it's not so hard to prove. I mean, see, look at the world outside now. Entonces nosotros vemos que por eso Juan lloraba. So once again, that is why John cried. Y uno de los ancianos que estaba ahí And one of the elders that was there, volteó y le dijo, no llores. he turned around and said, don't Claro, no eran cry. viejitos. Okay, when it says elders, it's not, like older people. La palabra anciano quiere decir presbútero, o sea, una gente que tiene conocimiento. It refers to someone who's mature, who has a lot of knowledge. Allá vamos a estar jovenazos. We're all going to be young in heaven. Bueno, volteó y le dijo, no llores. But anyways, he turned around and he said, don't cry. Porque el león de la tribu de Judá, Because the Lion of the tribe of el Judah, Señor the Jesucristo, Lord Jesus ha Christ, vencido. he has won. Y Él es digno de abrir ese libro, de esos rollos, And de he's ese rollo, worthy to open the scroll. y acabar con la maldad de la tierra. And, completely end the evil in earth. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que estamos en una continua guerra. So that's why we see that we're in a continuous war. Pero no tiene nada que ver con que me voy a agarrar con el diablo a cachetadas. But it has nothing to do with having a slap war with Satan. No, tiene que ver con tu voluntad. It has to do with your will. Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Father, may your will be done in my life. O hágase la voluntad del maligno. Or the will of evil. Es eso lo que nosotros estamos jugando. That's basically what we're in. Porque de qué sirve que te caigas el día que haya culto, ¿verdad? Y sientas el Espíritu de Dios. Because what's the point of you falling down during church or whatever Y sigas igual, ¿verdad? De amargado, and claim to feel amargada, the Spirit of God, but you're still bitter? teniendo envidia, You have envy. lleno de odio, de ira, de rencor. You're full of anger, hate, rancor. No, eso no tiene nada que ver. That has nothing to do with it. No tiene nada que ver en la guerra espiritual. That has nothing to do with spiritual warfare. Porque la guerra espiritual es sobre nuestra voluntad. Because spiritual warfare is over our will. O demostramos los frutos del Espíritu, We either show the spirits of, amor, paz, paciencia, ¿verdad? Y todos ellos. we either show the fruits of the Spirit, which are love, peace, kindness, joy, O los frutos de la carne. or we show the fruits of the Spirit. Odio, ira, enojo, maledicencia. We either show the fruits of the Spirit or the fruits of the flesh, which are anger, rancor. Tenemos que tener mucho cuidado, estamos en tiempos muy peligrosos. We have to be very careful because we're in very hard times. Y ya hoy en día ya ¿cómo se dice? El repertorio de los apóstoles, esos falsos, And now, for example, the false prophets. pues ya se acabó. They basically are finished Porque antes hacían hasta maratónicas. because back in the back they would do like No, pues que marathons, manda tu ofrenda y tu familia, no sé qué, ¿verdad? or they would say give money and your family will be better. Pues ninguna familia, a través de eso nada cambió. But through that, nothing ever changed. Ya se les acabaron todos los argumentos All the arguments have been denied.
que pues ya casi ni hacen. They barely do anything now. Aquí en la radio pedían, You know, here at the radio station, they would ask. y nada más duró 2 años, They would ask people to do something, and it only lasted like 2 years. porque nada funcionaba como ellos decían. Because nothing ever turned out like they said it would. Son realidades que vivimos día con día. Those are realities that we live every day. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado. So once again, we have to be very careful. ¿Dónde estamos metidos? We have to be very careful where we are Como otra at. vez decía el pastor Martín, Because like Pastor Martin said last time, sí es cierto, ya no podemos decir, oye, búscate una iglesia que te quede más cerca. No, we can no longer say go to a church, you know, that's closest to you. una iglesia evangélica la más cercana, pues no. We can no longer say, you know, you should attend a church. Tenemos que tener cuidado hasta con eso, We have to be very careful even saying things like that. porque puede llevarlos al error, Because the church they go might be a church that's not a la good. muerte espiritual. It could lead them to Como lo spiritual hemos death, visto. like we've seen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué tiempos estamos. We have to be very careful with the time we're in. Ahora sí vamos a Primera de Juan, ¿verdad? Primera carta de Juan, en su capítulo 4. Now we're going to go to the book of 1 John chapter 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. So it is 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Mire, dice que tenemos que probar los espíritus, So it says we have to, you know, test the spirits. como lo hizo, ¿verdad?, la iglesia de Berea con el apóstol Pablo. So because we see that the apostle Paul said that with the church of Berea. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. We're going to go to the book of Acts chapter 17 verse 11. Porque hoy en día, ¿verdad?, hasta meten miedo. Because nowadays they use fear. No, es que él es el ungido y pues yo no puedo ni siquiera pensar mal. And people end up believing, you know, I can't say anything to him because he's the anointed one from God. Y créanme que no crean que esa es teoría. And don't think that that's just a theory. Meten un temor. They like to inflict fear. No, si tú me dices algo porque yo soy el ungido te va a caer cáncer. The pastors would say, for example, if you say anything against me, then cancer is going to fall on you. O no lo dicen de esa manera. Or they don't even have to say it that way. Lo dicen de una forma más sutil They say it in a more subtle way para meter miedo. to inflict more fear. No, el pastor fulano habló mal de mí y murió. They say this certain pastor spoke against me and he died. Así lo dicen. They say things like Y yo le that. digo, ay Padre Santo, si aquel pastor habló, pues yo no mejor ni pienso. And people end up believing, like, if the pastor said that he died, what will happen to me? Y someten a los discípulos, And that's how they submit their disciples, someten a la congregación They al submit. miedo, the congregation, by fear. a la dependencia total de un hombre, They make them completely depend on a man. porque de verdad que... Y es que si tú no confías, si no pactas, no tienes fe. And they say if you don't believe, if you don't make a pact and give money, then you're not saved. No le crees a Dios. That means you're not a child of God. You don't believe in God. Hasta fiaban. They would even give money. Si no tienes la semilla, pacta y ya luego la pagas en pagos. They say if you don't have the ability to pay now, pay later. Y si no pactas y la pagas en pagos, no tienes fe. And if you make a pact and you just pay it off slowly, then that means you have no faith. Y de esa manera, miren, es algo horrible. And of course, that's a horrible way. Porque de verdad que sí meten presión. Because they put pressure. Meten presión. They put pressure on the people. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Corintios, When the Bible says in the book of Corinthians, nos dice que si tú no tienes para dar, it says that if you don't have the Dice money que- to give, que no prometas. it says don't promise. that Que you- no des más allá de lo que no It tienes. says don't give more than what you're Es able lo que to. dice el libro de Corintios, creo que es capítulo 4. I believe it's chapter 4 of the book of Corinthians. Dice que si tú no tienes, no andes ahí, ¿verdad? No, yo voy a dar $5 millones y cuando tienes nada. It's basically don't say like I'm gonna give $5,000 and you don't have that money. Esa no es fe, That's not es faith. una locura. That's just craziness. Entonces, el libro de Corintios dice que no des más allá de lo que no tienes. That's why it says don't give more than what you have.
Si está en tu corazón, bueno, ¿verdad? Ahí Dios se va a arreglar contigo. If you have it truly in your heart, then God will help you out, maybe. Porque aquí dice, ¿verdad? Que es por la hipocresía de mentirosos. But once again, the Bible says that it is because of hypocritical liars Que toman las congregaciones como una ganancia deshonesta. that use the church for dishonest gain, Por eso tenemos que tener mucho cuidado. and we have to be careful with that. Porque miren lo que dice Hechos 17, Because 11. we're going to read what it says in the book of Acts, chapter 17, verse 11. Aquí es donde Berea aprobaba a Pablo. And we know that Berea, they would like to, ¿Y test what quiénes son Paul los said. apostolillos de hoy? ¿Más grandes que Pablo? And are the apostles not bigger than the apostle Paul El was? apóstol Pablo, sus padecimientos por el evangelio, wow, fueron muy duros. We know that the apostle Paul, he suffered a lot because of the gospel. Y los apostolillos de hoy en día hasta en limusina andan, And the apostles nowadays are riding in limos. con guardaespaldas. Yeah, espaldas. bodyguards. Ni el presidente de México anda con guardaespaldas. Not even the president of Mexico has as many bodyguards as they do. Dice, ¿verdad? Hechos 17, 11. Book of Acts, chapter 17, verse 11. Hablando de la iglesia de Berea. It's talking about the church of Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received this message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Y esto es lo que deben de hacer los líderes. And this is what leaders have to do. Si tú eres líder de una iglesia, cuida tu iglesia If you're a leader of a church, take care of your church. y no dejes que entren doctrinas diabólicas. Don't let demonic teachings come in. Ay, es que al pastor que le vaya como en feria con Dios, yo, ¿verdad? Pues yo aquí nada más soy el líder de lo que sea. You can't say, yeah, let whatever happened to the pastor happen, but I'm not going to get involved in it. I'm only a leader. No, con sabiduría, oiga, pastor, eso no está en la Biblia, ¿por qué lo enseña? No, you have to go to the pastor and be like, that's not in the Bible. Why are you teaching Y this? si te corren de la iglesia, gloria a Dios. And if they throw you out the church, good. Entonces nosotros vemos que aquí dice que escuadriñaban Here it says that they studied the scriptures cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. They did it to see that if what Paul preached was true. Yo oigo ir a los billetes de $20 y me dicen que pues que le echen ganas y que vengan, que los manden todos para acá. Because people like to say, for example, that I've heard money talking and Decía, they want money. oigan a los billetes, le van a decir que todos se quieren venir conmigo. Listen to the money talk. It'll tell you everyone is going to come with me. Óigame, señora, ¿y dónde dice eso aquí que los billetes hablan? And if you ask her, well, where does it say in the Bible that money talks? ¿O de cuál se fumó? Or, what are you smoking? ¿O de qué espíritu está hablando? Or what spirit is speaking to you? Y muchas barbaridades que se ven en las redes sociales. Because we see a lot of craziness on social Y media. esos lugares, iglesia, están llenos. But those places are full. They're packed with people. Están llenitos. They're packed with people. Entonces, por eso tenemos que escuadrillar las escrituras. That's why we have to study the scriptures. Y si vemos que no es bíblico, If we see that it's not biblical, porque no es fácil. it's not easy. Y si tu pastor es humilde y todo, va a decir, no, pues sí me equivoqué. And if your pastor is humble, he'll say, what, you're right. Porque I claro, messed up." también como pastores tenemos errores. Because as pastors, we have mistakes, Pero por eso tenemos que cuidar a la iglesia. but we have to take care of the church, La santidad de la iglesia. the holiness of the church. Aquí Pablo los felicita, Here, Paul, he congratulated them ¿verdad? Porque escuadriñaban lo que él predicaba. because they studied what he said. Escuadriñaban todo lo que Pablo les enseñaba. They would double check everything he taught him, Dice, ¿verdad? Que para ver si eso era así. and they would make sure that it was right, that everything was Pero ya correct. hoy en día todos le dicen amén, amén, gloria a Dios. But nowadays, everyone just agrees with everything. Estas nuevas revelaciones de esta gente es más poderosa, más creíble que ni la misma palabra de Dios. They like to believe the new revelations more than they like to believe the Bible. Y eso era la iglesia de Berea. And that was the church of Vamos a Berea. Apocalipsis 2:2. We're going to go to the book of Revelation. Hermano, yo creía que la guerra espiritual era desgreñarme con el diablo, pues creíste mal. And if you could say, well, I believe that, I thought that it was about, fighting Satan. No. Porque por eso la Biblia dice que nuestras armas no son The carnales, Bible says that our weapons are not carnal, they're not flesh,
O sea, no tiene nada que ver con la carne, la guerra espiritual. Spiritual warfare has nothing to do with the physical war. Y ahí están, ¿verdad? Sacando espadas y diciendo al diablo le doy 5 tajazos y lo partí en 10 partes y ya no va a hacer daño. But we see people that get swords and they say, I've chopped off Satan in so many parts, he's not going to touch you and your family. Bueno, bueno, vamos. But let's go back. Book of Revelation chapter 2, Capítulo 2, versículo 2. verse 12. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Revelation chapter 2, verse 2. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Y aquí dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Porque has sufrido, porque a esta iglesia ha sufrido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La crítica. And it says you have endured hardships because the church, they had endured critics. No, ustedes no son nadie para criticar a nadie. You can say, no, you shouldn't criticize anyone. No, claro, con nuestros términos, no. And of course, we can't criticize people with our terms. Pero con la palabra de Dios es la que acomoda todas las cosas. But the word of God does accommodate everything. Aquí dice, ¿verdad?, que ha hallado mentirosos a los apóstoles. Here it says that they have found the false prophets, they found them false. Y pues nosotros, ¿verdad?, también tenemos que vivir de esa manera en estos tiempos. And we need to follow that example now. Porque como dice la Biblia, se han levantado falsos. Because like the Bible says, false teachers have risen. Hermano, ¿y por qué los acusan? And you can ask, well, why do you accuse them? Oigan, pues es que es hasta vergonzoso ver eso. And it's embarrassing. Y no los acusamos nosotros, es la Biblia. What they do, we don't accuse them, the Bible does. Es la palabra de Dios The Word of God does. la que acusa todo eso. It confronts everything. Entonces nosotros vemos en el libro de los Hechos que se levantaron muchos. So, like this one, Bueno, en realidad no muchos. there were false Aquí teachers. solamente nos habla de 2. It talks about only 2 of them. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34. We're going to go to the book of Acts, chapter 5, verse 30. Pero este es como un ejemplo This is just an example de lo que le pasa a esta gente. of what happens to these people. Hechos, capítulo 5, 34 a 39. And we're going to read 34 to 39, verse 34 to 39. Gloria a Dios, aquí está. Acts chapter 5, verse 34 to 39. Y dice la palabra de Dios, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que veis y hacer lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Then he addressed the Sanhedrin, men of Israel, consider carefully what you intend to do with these men. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verse 36, some time ago Theudas appeared claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed, all his followers were dispersed, and it all came to nothing. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos, decía, mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. 37, after him Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verse 38, therefore in the present case I advise you, leave these men alone, let them go, for if their purpose or activity is of human origin, it will fail.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Verse 39, but if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Miren, aquí lo que nos está diciendo, Hear what it's telling us que se pueden levantar muchos movimientos, is that movements can rise up, se pueden levantar muchos apóstoles, apostles can rise up, iglesia, pero si no es de Dios, but if they are not from aunque God, tengan miles de seguidores, even if they have thousands of followers, no van a prevalecer. they will not prevail. Y nosotros lo vemos en Miami, We see that in Miami. lo vemos con la luz del mundo, ¿verdad? Sí, con este nazón sin vergüenza. We see it with the Church Light of the World, Nazon. No van a prevalecer, They will not prevail. se van a autodestruir. They're going to self-destruct. Miren la familia, ¿verdad? De Miami, cómo se deshizo. Look at the family in Miami, how they Por amor de Dios, ¿a qué hijo de Dios van a engañar esa familia? You know, what son of God are they going to be able to trick? Y todavía tienen el descaro de decir, ya me divorcié, pero Dios me mandó restaurar las familias. They have the audacity to say, yeah, I'm divorced, but God called me to restore families. O sea, si no es de Dios, no van a prevalecer. So if they are not from God, they will not prevail. Aunque tengan sus tronos, ¿verdad? Increíble. Sus tronos de oro, como Even if- este de la luz del mundo. Even if they have a golden throne, they will Miren not cómo prevail. está avergonzado en la cárcel. Like the pastor of the light of the world, look how embarrassed and ashamed he Con is. pruebas y todo. But they have evidence, they have proof. Si no son de Dios, esos movimientos no van a prevalecer. If a movement is not from God, they will not prevail. Pero si son de Dios, But if they are from God, ¿verdad? Van a prevalecer. they will. Van a prevalecer porque hasta aquí dice el 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Like it says in 39, but if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against Porque God. los verdaderos ministerios, Because the real ministries, miren, ahí está Dios. God is there. Y cuidado, And be careful. cuidado, ¿verdad? Bueno, aquí dice, no vaya a ser que esté luchando contra Dios. Here it's like it says. Por esa iglesia, ¿verdad? A nosotros también Dios nos manda un reto. And you know, God does challenge us. Tenemos que seguir adelante. We have to keep pushing forward. Porque si hemos visto la gracia de Dios, Because if we've seen the grace of el God, respaldo de Dios, the backup of God, hemos sido menospreciados, we've been belittled, hemos sido insultados insulted, y nos han dicho de todo, and then we've been called pues everything. gloria a Dios. And Qué you know, bueno, that's good. qué bueno porque estamos haciendo las cosas bien. Because we, you know, it means we're doing good. We're doing things right. Porque como dice la Biblia, así se hicieron con el árbol verde, que van a con el seco. Because like the Bible asks, if they did it with the green tree, what will they not do with the dried up one? Y aún peor que estamos en el tiempo de la apostasía. And even worse, since we're in the time of apostasy, Por eso tenemos que seguir hacia adelante. we have to keep pushing forward. Porque hasta hoy día, gracias a Dios, que pues no ha faltado nada. Because until now, we have not lacked anything. Y les digo, y esos movimientos grandotes, And like I said, the big movements, pues de Dios nadie se burla. well, no one can mock God. Hay personas, ¿verdad?, que han querido hacer concursos de belleza dentro de la iglesia. Like, you know, for example, people who want to do pageants in the church, Han robado, ¿verdad?, todas las finanzas. they've stolen all the finances. Y créanme, iglesia, no tienen llenadero. And believe me, they have no fulfillment. Entonces nosotros vemos que no duran. And we see that they don't last. Esos movimientos no duran. Those movements don't last. La luz del mundo ya lleva muchos años. For example, like the light of the world, that he's been doing this for several years. Está en muchos lugares del mundo. He's been in a lot of places in the world. Probablemente creyó que se estaba burlando de Dios. He probably thought he was mocking God, A getting tal grado que el offended, sí pues que se endiosó. to the point where he made himself a God. Y Dios dijo, bueno, para que veas hasta dónde llega tu maldad, pues, órale. And God was like, you know what, just to show you how far your evil has gone, Hártate de tus mentiras. you know, I hope you get tired of your lies. Pero un día, ¿verdad?, llegó su juicio. But one day his judgment came on Y ella him. está en Washington, tras las rejas. Sí, Washington, ¿verdad? Tras las He's, rejas. I believe it's Washington, he's behind bars, Avergonzado, ashamed, ¿verdad? Y resultó ser mentiroso. and it resulted in him being a liar. Porque de Dios nadie se burla. Because like I said, no one can mock God. Y Dios, ¿verdad?, a su tiempo, pues, And with time, saca todo a la luz.
He brings everything out to the light. Si ni al rey David se la perdonó. He didn't even forgive King David. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Because God is Nuestro Dios es veraz. verdadero. He is true. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí bueno, podemos hablar, ¿verdad? De quiénes eran estos dos hombres, So with the verses we just read, we can talk about who these men were. ¿verdad? Que habla aquí la palabra de Dios. The men that it talks about. Uno era Judas el Galileo, One was Judas the Galilean. y estos dos hombres, ¿cómo se llama el otro? El 36 dice, ¿verdad? Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, eran Teudas y Judas. So it was Theudas and Judas. Miren estos hombres, So these men, se levantaron para pelear contra los romanos. they supposedly rose up to fight against the Romans, Y supuestamente eran los libertadores del pueblo de Israel. and supposedly God called them to be the liberators of Pero Israel. pues nosotros vemos, ¿verdad? Que se iba a cumplir todo. But like the Bible says, everything would come true. Y nosotros vemos así que hay muchas personas que se levantan supuestamente para liberarte. And we see a lot of people that supposedly rise up to free people. Y aquí dice que ellos, ¿verdad? Fueron muertos. And it says that they were both killed. No duró. They did not last. Se levantaron en nombre de Dios. And they rose up in the name of God. Dios me mandó a traer una revolución They said, God called me to lead a revolution. y quisieron liberar al pueblo judío a través de la espada. They wanted to free the Jews by the sword. Y pues no era así el asunto. And that's not how it should have been O sea, no es handled. con espada ni con It's ejército. not with sword or spear. Como liberamos, bueno, como la palabra de Dios, como Dios libera las almas. That's not how God frees souls. Sino que es con su Santo Espíritu. He frees it with the Holy La Spirit, palabra de Dios. the Word of God, Su Santo Espíritu. His Holy Spirit. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios We see through the Word of God que pues se pueden levantar muchos, that a lot of people can rise up, pero van a terminar muy mal. but they will end up wrong. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, And we see in the Word of God. ¿verdad? Que eso es lo que es la guerra espiritual. Vamos a 2 de Corintios 11, We're going to go to the book of 2 Corinthians, chapter 11, versículo 1 al 4. verse 1 to 4. Porque, Dios mío, hasta hay mucha falta de conocimiento We see a lot of lack of knowledge acerca de las verdades espirituales. when it comes to the 2 de Corintios 11, so 2 Corinthians chapter 1 al 11. 4, dice la palabra de Dios, ojalá me toleraseis un poco, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. It says, I hope you put up with me in a little foolishness. Yes, please put up with me. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I may present you as a pure virgin to him. Y miren cómo los falsos apóstoles engañan a las ovejas, And look at how the false prophets o los lie. falsos maestros. How they lie to the people. Dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Verse 3, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray by your sincere and pure devotion to God. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? How did the serpent deceive Eve? En pocas palabras, la engañó con el placer. In short words, he deceived her with pleasure. Porque imagínense qué sienten ustedes cuando tienen hambre y algo está bien bueno, placer, ¿no? Because you want pleasure when you're very hungry Vamos al and you want chinito to y eat. agarramos una ensaladita o algo. We go to the Chinese buffet and we get a salad. O sea, es un placer el comer. You know, eating is a pleasure. Entonces a Eva la engañó And he deceived her a través de sus sentidos. by her senses. No, Eva, vas a parar de sufrir. He said, Eve, you're going to stop suffering. Hermanos, pásenles que les voy a dar la unción sin sufrir. In modern days, I'm going to give you the anointment without you having to suffer. Fueron engañados por sus sentidos, sus sentimientos. They were manipulated by their senses. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. It says your minds may somehow be led astray. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis. Verse 4, but if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you received, or if a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Miren, más claro que esto ni el agua. Ay, padre, ya nos fuimos con 9 minutos. This is very clear. Bueno, la semana que viene, ¿verdad? Seguimos. But we will continue next week. Estamos en el tiempo de la apostasía, iglesia. We are in the time of Y hay apostasy. muchas probabilidades muy grandes, There are a lot of big and very high en probabilities, serio, muy grandes, high que probabilities ya el falso profeta esté comenzando a preparar el terreno para el anticristo. that the false prophet is gonna make way for the Antichrist. Porque ya no cabe duda que ya, ¿verdad? Ya sabemos quién es. There is no doubt that we know who it Y la is. iglesia lo dice, de pronto la Biblia lo dice, iba a salir de Roma. And like the church, like the Bible says, he would come from the Roman Church. El cuarto imperio es Roma. The fourth empire is Tenemos que Rome. tener mucho cuidado We have to be very careful y seguir hacia adelante porque nuestro galardón, ¿verdad? Es grande en los reinos de los cielos. and keep moving forward because our reward Padre, is te great. damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos aún por estos tiempos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que muchos profetas y muchos profetas, Señor, y quisieron ver estos tiempos, Padre, pero nosotros lo estamos viendo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por habernos guardado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, redarguyendo, Padre, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y nosotros reconocemos, Padre, que nuestra salvación, Padre, depende de ti, Señor. Que nosotros dependemos de ti, Señor. Aún nuestras familias, Señor, dependen de ti, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.